Nos encontramos hoy con la alegoría de los viñadores homicidas, espeluznante, tremenda, porque pues el Señor nos está hablando a pocos días de su muerte, porque estamos en la última semana, la semana de la Pasión, nos cuenta la suerte que va a correr con esta parábola que él se inventa. Ya digo que es la historia de Israel, que relacionamos además con la historia de José, porque es la que la liturgia nos presenta en la primera lectura. Debió tener un fuerte impacto en la primitiva comunidad con esta idea de la piedra desechada, la piedra angular. Es una teología de la historia. Está dirigida a sus verdugos, ya digo, en la semana de su pasión. Jesús se dirige a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo y nos habla de un propietario que es Dios, nuestro dueño y Señor, que plantó una viña. Esta idea la conocen perfectamente los judíos porque la Sagrada Escritura, de un modo especial con la literatura profética, la viña es un signo, un símbolo de Israel. Este lote que Dios se ha escogido como su heredad, como su pueblo, que rodea con la cerca para protegerla de sus enemigos. Rodeó el terreno con una cerca, construyó un lagar y una torre. Son las instituciones con las cuales ha sido dotado Israel para protegerse, la ley, la liturgia, las autoridades, que sin embargo no están cumpliendo con su fin por la dureza del corazón. La arrendó, la prestó está hablando Jesús de una costumbre habitual, sobre todo en Galilea, en la época. Galilea es la zona más fértil de Israel y era normal que personas que tenían grandes medios alquilaban, arrendaban sus tierras y se iban a lugares donde se vivía mejor. Estos latifundistas que le dejan a sus criados la tierra. En la versión de hoy, en la versión de Lucas y de Marcos, solamente se la arrendan a un solo criado. Se marchó de viaje y nos habla de esta aparente ausencia de Dios, que en este tiempo se ha hecho invisible, solamente reconocible y encontrable por aquellos que realmente le buscan. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Podría ser uno de los lemas de esta Cuaresma, la búsqueda del Señor, que aparentemente se ha ausentado. Estamos en el tiempo de las vendimias, que se asimila a los juicios. El tiempo de la vendimia es el tiempo del juicio en que el Señor viene a pedirnos cuentas de lo que hemos sembrado. Envió a sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Y evidentemente sus oyentes, por eso se van a llenar de rabia, entienden que está hablando de la historia de Israel, está hablando de los profetas que corren. Hace no muchas semanas hablábamos de la suerte que corren los profetas, aunque nos cuenta la Sagrada Escritura el fin de todos ellos. La tradición nos habla de que todos los profetas han sido muertos, han sido perseguidos. De hecho, sí conocemos la vida de muchos de ellos. Elías perseguido por Jezabel, Isaías en una tradición un tanto más antigua se nos dice que fue aserrado, Jeremías fue lapidado, Miqueas aprisionado por Ahab, Zacarías, que nos dice Mateo que fue prendido, fue asesinado entre el templo y el altar, fue mandado a apedrear por Joás, Amós azotado, Daniel ya lo hemos visto metido en el horno, y sobre todo en los días recientes Juan el Bautista. Y esta es una lista que no termina hasta hoy. Los apóstoles y la Iglesia siempre perseguida. Por eso no hemos de temer nosotros las persecuciones, las multas, las críticas, el que salgamos en las redes como personas anticuadas y enemigas de la sociedad, porque no seremos ni los primeros ni los últimos. Lo que nos tiene que preocupar más bien son los aplausos. Eso nos tiene que dar más miedo. Bien, los evangelistas divergen. Esta parábola tiene, como tantas, diversas versiones según los evangelistas, porque el Señor la pudo contar muchas veces y no siempre la contaba del mismo modo. En Mateo se habla de dos embajadas
de varios criados, en cambio en Marcos y Lucas se habla de 3 embajadas de un solo criado. Son detalles que no tienen ninguna importancia y sustancialmente no varían la parábola. La primera embajada, en esta versión que estamos viendo mateana, dice: agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Es la suerte, como digo, de los profetas. Hay una segunda embajada, envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. A veces hay algunos que han querido ver en estas represalias una gradación: herir, mandar en vacío, herir en la cabeza, insultos, muerte. Bueno, según los evangelistas, no tiene tanta importancia. Lo que más nos importa aquí es que luego el señor, el dueño de la viña, toma una decisión que no parece tan lógica, porque la lógica de Dios no es la nuestra, y es que manda a su propio hijo. Tendrán respeto a mi hijo. Realmente sabemos que el Señor no se hace ilusiones y sabe muy bien cuál es el futuro que va a correr, pero la ilogicidad es la nuestra, la de no respetar al hijo, la de no temer al rey. Es dramático porque está hablando Jesús de su padre, está hablando de él, y ya digo que es ilógica esta ceguera, porque dicen: este es heredero, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Ilusos, aquellos que piensan que rechazando a Jesús en sus vidas va a ser más próspera su vida. Agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña, todo un símbolo, porque Jesús va a ser crucificado fuera de Jerusalén, fuera de la ciudad santa. Ya digo que es espeluznante, se nos ponen los pelos de punta cuando pensamos que es Jesús el que está hablando de lo que dentro de pocos días le va a pasar, su propia muerte. Nos hemos acostumbrado demasiado al dramatismo del Evangelio y de la predicación del Señor, pero es algo muy serio. El caso es que lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Pues hará justicia, hará morir de mala muerte a esos malvados. Jesús está prediciendo algo que le hizo llorar, por eso hemos de pedir al Señor leer estas líneas con el dramatismo que conllevan, ¿no? Porque nos está hablando de la invasión de Palestina por Vespasiano y su posterior destrucción en Jerusalén por el general Tito, que luego será también emperador en el año 70. Y esto arrancará las lágrimas del Señor. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces? Porque Jesús es un patriota, porque Jesús sabe lo que significa Jerusalén y el templo. Y el imaginarlo, el conocerlo como profeta, como Dios que es destruido, pues conlleva lágrimas. ¿Cuántas veces he querido reunirte con una madre, con una gallina o sus polluelos, y no has querido? Así que arrendará la viña a otros labradores que le entreguen frutos a sus tiempos. Y aquí nos está hablando de la Santa Iglesia de Dios. La Iglesia es, nos lo dirá San Pablo en la carta a los Gálatas, es el Israel de Dios que sucede al Israel carnal. Ya no somos nosotros los descendientes físicos, genéticos de las tribus, porque no somos de raza judía, aunque algunos, yo estoy seguro que en España y muchos de aquí, pues tendremos raza y cruce judío. Es algo que se ocultó durante una época de antisemitismo, pero bueno, lo cierto es que no somos propiamente judíos. Se habla de la Santa Iglesia de Dios, que es la heredera, el nuevo Israel, fundado en las 12 nuevas tribus, que son los 12 apóstoles. Ahora el Señor usa otra imagen, pasa de la imagen del Cristo paciente al Cristo glorioso. En la parábola de los viñadores homicidas nos hablan del Cristo paciente, del Cristo sufriente, pero ahora ante este escándalo que debió suponer para los apóstoles, porque esta parábola, repito, está dirigida a sus verdugos, a sus asesinos, pero la estamos oyendo todos y la oyeron los apóstoles. Entonces ahora nos habla de la gloria del Señor con esta imagen de la piedra angular. La piedra angular es una piedra que une las dos partes del templo. Se llama angular porque
muchas ocasiones estaba en el ángulo. Según las arquitecturas se ponían en un lugar o en otro, pero muchas veces la piedra angular es una piedra que está en la esquina, una piedra más grande sobre la que se unen dos paredes que son perpendiculares, y solía estar sobresalida, por eso a veces también se habla de piedra de tropiezo. Pero la piedra angular también es la piedra que une dos partes de un edificio, pero en lo alto de un arco. Por eso la piedra angular muchas veces está sobre el arco, es la piedra central sobre la que se apoyan ambas columnas del arco. Bien, pues esta piedra angular, que tiene un significado muchas veces ceremonial y simbólico, pues ya digo, cuando están en lo alto del arco se le llama también clave de bóveda, que puede caer encima, y esto nos ayuda a entender el versículo 44 que la liturgia omite, porque son unas palabras de difícil interpretación. Quien caiga sobre esta piedra se estrellará, y aquel sobre quien cayere le aplastará, porque la piedra angular puede estar abajo o puede estar arriba. Sea lo que sea, enfrentarse con el Señor, enfrentarse con el Hijo, el que es enviado para tomar los últimos frutos del arriendo de la viña, sufrirá. No han leído nunca en la Escritura, dice el Señor citando el Salmo, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Pues se les quitará el reino de Dios y se les dará a un pueblo que produzca sus frutos. Aquí tenemos que reflexionar mucho. Han existido pueblos profundamente cristianos, profundamente evangelizados, en los cuales hoy no quedan restos de cristianismo, por ejemplo en el norte de África. Lo digo porque esto es un aviso para navegantes. Los cristianos que vivimos en tierras de antigua cristiandad, como es Europa, como es en menor medida, pero ya hace 5 siglos, como es América, pues no debemos pensar, porque sí sabemos que el poder de la Iglesia no prevalecerá y que la Iglesia perdurará por todos los siglos, pero ¿dónde? A lo mejor estas tierras nuestras, que están sembradas y preñadas de símbolos y de signos cristianos, si no colaboramos con el Señor, pueden ser borradas de la faz de la tierra. No de la faz de la tierra, pero sí de estos lugares en los que nos parece inconcebible que se ausente la cruz. Ojo con los pueblos de la antigua cristiandad y ojo con cada uno de nosotros para que trabajemos con fuerza para la propagación del Evangelio. Comprendieron los destinatarios de esta parábola que hablaba de ellos, y aunque buscaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Ojo con la gente que a veces parece protegernos y que, como veletas, pues aquellos que alabaron al Señor el Domingo de Ramos serán los que luego gritarán: crucifícale, crucifícale. Pero bueno, por esta se salva el Señor, no es que se salve, sino que no había llegado su tiempo hasta los próximos días, como veremos nosotros cuando llegue el Viernes Santo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.